Destacar los logros de las mujeres en el ámbito científico, así como inspirar a las niñas a explorar carreras como matemáticas, ingenierías, tecnologías o medicina. Con este objetivo nació el 11F, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en el que este año se unen la Universidad de Castilla-La Mancha, todos los centros educativos de Ciudad Real y, como no, nuestra televisión CRTV. Hoy vamos a entrevistar a Sofía González y bueno, la primera pregunta sería que te presentaras un poco, que nos contaras qué te inspiró elegir ingeniería mecánica. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí conmigo y hacerme estas entrevistas. Y bueno, me voy a definir, yo soy ingeniera mecánica, ingeniera industrial, por aquí por la Universidad de Castilla-La Mancha, he estudiado en Ciudad Real. Y básicamente yo he estado haciendo la tesis durante estos años, investigando en todos los efectos que tenemos hoy en día de las partículas que proceden pues, de los coches que tenemos en la ciudad o en las carreteras, y viendo todos sus efectos y sus impactos que tienen pues, sobre nosotros y sobre todas las cosas que nos rodean. Muy bien. Una de las preguntas que me ha interesado sobre tus investigaciones es si crees que existe alguna diferencia en las regiones según en donde investigues. Es decir, ¿crees que, por ejemplo, nuestros avances en cuanto a camiones en zonas de transporte y todo eso, ¿crees que nuestros avances en algún modo nos han hecho retroceder? Bueno, ahora mismo retroceder como tal no hemos retrocedido, pero lo que se está haciendo es intentando frenar el impacto que está generando. Por ejemplo, mi labor se basa en cuantificar lo que estamos emitiendo, y hay también gente que está haciendo y desarrollando instrumentos que tenemos en los coches hoy en día para emitir menos partículas. Afecta un montón las zonas, si son en ciudades o si son en las carreteras. Por eso lo que se está intentando implantar, que a lo mejor lo has escuchado, que se quiere implantar en Ciudad Real la zona de bajas emisiones en el centro. Sí. Eso es porque dentro de los focos urbanos, que son las ciudades, debido a los edificios, las partículas que desprendemos pues se quedan en las paredes, en las superficies, las respiramos nosotros también al estar andando por la ciudad. En el campo es diferente, porque si es una carretera, pues se va a quedar en los cultivos, que también es perjudicial, porque al final es algo que va a invertir en nosotros, porque vamos a comernos esas plantas que estamos cultivando, o cualquier frutas o frutales. O, por ejemplo, un estudio que yo estoy haciendo es efecto también en la nieve. Es verdad que aquí no tenemos nieve, pero es un estudio porque afecta al agua y al ciclo hidrológico que tenemos en otras ciudades, en otros puntos de España y del mundo. Entonces, tiene un gran efecto, como a lo que me has mencionado, y pienso que el primer paso que se debería hacer es intentar, por ejemplo, en las ciudades, y sobre todo en Ciudad Real, evitar coger tanto un vehículo. O sea, puedes trasladarte en bici. Yo lo hago, o sea, yo aporto mi granito de arena en ese aspecto, y aparte de que nosotros investigadores desarrollemos medidas para que los vehículos, como camiones, motocicletas y coches, pues contaminen menos. Pero si podemos ir andando a un sitio, ¿por qué no lo hacemos? Sí. No, relacionado a esto, ¿recomendarías estudiar aquí, estudiar fuera? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, obviamente yo recomiendo aquí Ciudad Real, o sea, sobre todo la Universidad de Castilla-La Mancha. Tenemos el beneficio de que hay un montón de campus, tanto en la universidad, lo que es la región de Castilla-La Mancha, pero en la propia Ciudad Real hay una gran variedad de facultades y de escuelas, y un número de alumnos por profesor brutal, o sea brutal en el sentido opuesto. A lo mejor tienes una capacidad de conectar con los profesores, están ahí para lo que necesitas. Yo conozco compañeros que se fueron a estudiar a Madrid y que para hablar con un profesor, pues es que había que dar 8000 vueltas, hablando claro. Entonces, tiene muchas facilidades. Ciudad Real es muy cómoda para vivir como estudiante universitario, sobre todo conoces gente que está también en otras carreras, así que yo fomentaría el quedarse en la región para estudiar. Y eso sí, a lo mejor puedes hacer un Erasmus o plantearte hacer luego a lo mejor un máster en función de si ya te gusta algo muy específico, pues quizás hacer
luego una ingeniería, por ejemplo, aeronáutica, pero eso yo fomentaría hacer una carrera más genérica y que en función de lo que vas viendo, pues ya luego te especializas. Y eso es lo que yo hice un poco, al principio era mi intención, aunque luego hice muy general. Pero luego puedes hacer estancias, como yo he hecho durante la tesis, pues te vas un mes a un sitio, a otro, que te abren mucho la mente. Pues como yo estuve en Suiza y en Chile, como has comentado, pero el día a día yo fomentaría que te quedaras aquí en Ciudad Real, que es muy buena universidad. Pues ya estaría, muchas gracias. Muchas Sofía. gracias a ti. Nos ha servido como un ejemplo para todas las que nos queremos dedicar o pensamos dedicarnos al ámbito de la ciencia y esperemos que se siga luchando porque haya más mujeres científicas. Eso es lo más importante, todas podemos. Gracias. Gracias. Hoy queremos conocer a Cristina y bueno, Cristina, cuéntanos más sobre tu trabajo como mujer en la ciencia. Bueno, pues como mujer en la ciencia yo estoy graduada como ingeniera informática y bueno, ya hice mi máster y ahora estoy haciendo la tesis doctoral. Y bueno, la trayectoria ha sido como estudiante bastante bien definida, pero bueno, ahora sí que en la tesis digamos que mi tesis está relacionada con lo que se llama llevar la tecnología, ¿no?, a gente mayor en este caso, y entonces pues trabajando con ellos también para su día a día, para su cuidado. Y bueno, al final aliviar un poco también esa carga del sistema sanitario, que también es importante, y sobre todo también se está enfocando mi tesis en lo que conocemos como la España vaciada o la España rural, que son aquellos pueblos a los que no pueda llegar la asistencia sanitaria o completa, al menos en este caso. Entonces pues al final pues con temas de rehabilitación, de ejercicio físico, de poner en contacto a los mayores con sus médicos, pues entonces al final es lo que yo sé que es la tecnología, pues poder ayudar en ese ámbito, ayudar un poquito a la sociedad. ¿Y crees que tus profesores, más concretamente de instituto, tuvieron un papel importante a la hora de tu decisión de qué estudiar? Bueno, yo siempre he tenido muchas dudas con qué estudiar, porque sí que es cierto que también, bueno, en la parte yo al final me decanté, ¿no?, por tecnologías, ¿no?, por la parte de ciencias, pero por la parte de tecnología en bachillerato. Lo que sí que es cierto que, bueno, sí que me gusta presumir de que he tenido buenos profesores de matemáticas a lo largo de mi vida y bueno, sí que destacar que también en bachillerato, al final, el cursar informática, tuve también muy buen profesor y bueno, pues me decantó un poco me ayudó a decidir que dentro de las ingenierías, porque sabía que quería alguna, pero me decantó por informática. Entonces yo creo que sí que de alguna forma han influido. ¿Y cómo crees que afectaría en tu trayectoria laboral o incluso en tu tesis en la que estás trabajando ahora mismo quedarte embarazada en este momento? Bueno, afectaría de forma mala en el sentido de que al final cortaría, y esto lo sabemos de base, yo no me quedo nunca embarazada, pero sí que es cierto que lo sabemos, ¿no?, de base, que al final vas a tener un periodo en el que bien, obviamente tienes otras prioridades y es normal. Entonces sí que es cierto que al final se puede ver, quiero llamarlo retraso a final de tiempos, o sea, es decir, obviamente yo, por ejemplo, no podría defender mi tesis cuando yo la quiero defender, sino que se retrasaría. Y luego a nivel laboral, por ejemplo, sí que es cierto que contamos con muchas ayudas al final, ¿no?, el permiso parental para poder cuidar. El tema de conciliación sigue estando ahí, pero sí que es cierto que obviamente afectaría a nivel de que al final te afecta a nivel de competir, de poder competir tanto con otras mujeres como con hombres, a nivel de publicaciones, de investigación, de docencia, de todo. Al final es algo que afecta. Simplemente te cambian las prioridades, pero obviamente afectaría muchísimo. Buenas tardes, vamos a entrevistar a Gabriela Andarcia Blanco, que es de Mérida, Venezuela, y es investigadora de Ingeniería Química. Su tema de investigación es el desarrollo de fluidos termorreguladores para aplicaciones energéticas de alta demanda y su investigación tiene como objeto de estudio la síntesis, producción y caracterización de fluidos termorreguladores. Buenas tardes, Gabriela. Cuéntanos un poco en qué consiste tu investigación. Vale, bueno, a ver, para decirlo un poco sencillo, yo lo que hago es desarrollar fluidos térmicos que contienen encapsulados un material que cambia
cambia de fase y permite un intercambio de energía. Entonces, mis fluidos se pueden aplicar en calefactores, aires acondicionados, también como almacenamiento energético y bueno, tiene muchísimas aplicaciones y es todo un reto. Bueno, pues desde pequeña te sentías atraída por la idea de dedicarte a la ciencia y si puedes contarnos cómo surgió el hecho de estudiar ingeniería química. Vale, sí, desde el cole me encantaba la química, a ver, biología también, matemática, pero siempre fui enfocada a la química. De hecho, mi mejor amiga y yo estudiamos todo el cole y luego yo soy química pura, no soy ingeniera química, pero bueno, aquí estamos y ambas estudiamos química pura. Bueno, me he graduado en Mérida, Venezuela, y luego he venido a vivir a España. Aquí estuve en otros campos hasta que me he quedado embarazada. Mi bebé va a cumplir 4 años ahora en marzo. Y he vuelto al ruedo, al trabajo, hace un año. Y bueno, me han reclutado en los ingenieros químicos y la verdad pues es todo un reto. No, es totalmente diferente a lo que yo hacía, a la química pura. Pero bueno, la verdad es que estoy encantada y no lo cambio por nada. Y la última, ¿quién es tu referente en el mundo de la ciencia y qué les dirías a todas las chicas como yo que están ahora en bachillerato para animarnos a dedicarnos a la ciencia? A ver, quizás suene un poco cliché, pero Marie Curie, es que me parece que esa mujer es una eminencia, o sea, matemática, física y química, 2 Nobel y pionera de la radioactividad, que ahora ahí aplicando los radioactivos puedes salvar vidas. O sea, hay terapias con elementos radioactivos que te permiten curar enfermedades como el cáncer, o sea que me parece excepcional. Y bueno, con respecto a lo de que te diría, a ver, las ramas de la ciencia son complejas, pero vale la pena. O sea, me parece que debería irse por esa rama. O sea, es la satisfacción que tienes luego de inventar alguna cosa, de crear alguna aplicación, algo que puedas utilizar en la vida real, no tiene precio, así que merece la pena. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con Elena, ingeniera de caminos, y en primer lugar hay que decir que aunque la tendencia se va invirtiendo, en el ámbito tecnológico y concretamente en su carrera, una ingeniería, siempre hemos encontrado el predominio o este tipo de carreras están más identificadas con los hombres. Por esto, bueno, ¿qué te motivó a estudiar esta carrera? Pues es cierto que, gracias a Dios, cada vez más esto va cambiando, pero sí que, por ejemplo, en el instituto solamente éramos 3 chicas estudiando el bachillerato tecnológico. Entonces, no sé muy bien qué decirte, qué me motivó, porque creo que nunca lo tuve como muy claro, pero a mí siempre me ha gustado construir desde pequeña. El transporte público, no sé, como que quería que todo el mundo tuviera un transporte público accesible. Y he de decir que en Ingeniería de Caminos, en nuestra escuela de aquí de Ciudad Real, no hay tanta diferencia. De hecho, nuestras clases suelen ser 50-50, 50 chicos, 50, o sea, 50% mujeres, 50 hombres. Así que por esa parte estamos muy contentos. Y bueno, aparte de lo que me acabas de decir, ¿hay más razones por las cuales has elegido especializarte en transporte? Pues sí que yo creo que casi todos cuando entramos en la carrera no tenemos mucha idea de todo lo que conlleva, no sé, yo no sabía todo lo que abarcaba la ingeniería de caminos, por ejemplo, pero ya una vez que fui viendo asignaturas, a mí siempre me llama mucho más la rama de transporte porque, no sé, es que me llama mucho la atención. Creo que puedes planificar una ciudad, como ver el territorio, organizar. El transporte influye muchísimo en una ciudad, cómo se mueve. Por ejemplo, en Ciudad Real, la lanzadera Ciudad Real Madrid,
es súper importante porque hay gente que trabaja en Ciudad Real y vive en Madrid. Son tipos de servicios que yo creo que, no sé, que están muy bien, como estudiarlos muy a fondo y gestionarlo bien para los ciudadanos, porque creo que eleva mucho un país que tenga una buena red de transporte público. Bueno, y además el doctorado que estás estudiando ahora mismo es concretamente de eso. ¿Nos puedes contar un poco la metodología, los objetivos que persigue? Pues a ver, estamos precisamente intentando mejorar la movilidad en las estaciones de la periferia de las ciudades. Nuestro caso de estudio es Madrid, pero bueno, luego se podrá implementar en otro tipo de grandes ciudades que tienen estaciones en la periferia. Y lo que queremos es mejorar el reparto modal, que significa como el porcentaje de usuarios que utiliza cada transporte, ya sea el coche, andando, la bicicleta, todo esto. Entonces, este tipo de estaciones, que son más periféricas, se accede hasta ellas sobre todo en coche, en vehículo privado. No sé si algún ejemplo de Madrid con una estación de cercanías, con un parking enorme, que la gente va a trabajar al centro de Madrid y va con su coche, aparca en la estación y coge el cercanías, que está muy bien porque utiliza el transporte público, pero ese tramito desde la estación hasta tu casa se podría hacer de una manera más sostenible, como puede ser en bicicleta o si estuviera más integrado en la ciudad con una buena vía verde, de otro tipo de maneras, incluso en patinete eléctrico, que ahora también se llevan mucho, o bueno, movilidad compartida, todo este tipo de cosas. Entonces estamos intentando realizar mejoras en este tipo de estaciones para eso, para tener una movilidad más sostenible y acercar, potenciar la red de cercanías de Madrid, de momento, y luego poder aplicarla en otro tipo de estaciones. Bueno, y ya por último, ¿tienes algún plan en mente para cuando acabes esto? O... Pues me gustaría seguir trabajando en todo este tipo de temas. No sé, estoy abierta a más opciones. Por ejemplo, este verano me voy a Estocolmo a trabajar a colaborar allí con investigadores en este tipo de temas de movilidad peatonal y de estaciones. Y me gustaría, pues, sobre todo, acabar mi tesis doctoral y quedarme en la universidad dando clase, que también me gusta mucho a la vez que investigo, porque yo con mis alumnos también me lo paso muy bien. Pues muchas gracias, Elena. A ti. Hola, buenas, soy Isabel Contonente. Hoy vamos a hablar con Raquel Jiménez, especializada en biología, neurosociología. Y bueno, la primera pregunta que tengo para ti es ¿cuál o cuáles son las razones por las que decidiste especializarte en el campo de neurociencia, más concretamente en la investigación del Alzheimer? Y bueno, si me puedes explicar un poco también de tu trabajo. Pues buenas tardes. Bueno, siempre he tenido muchísima curiosidad por qué pasa en el cuerpo humano y sobre todo por el cerebro. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y bueno, hice biología, estudié el máster de biomedicina y uno de los trabajos que ofrecían era la investigación en Alzheimer. Y bueno, pues por mis situaciones familiares que estaban relacionadas con la enfermedad y mi extrema curiosidad por la ciencia, pues decidí elegir ese trabajo y aquí estoy, neurociencia y en Alzheimer. Y bueno, en nuestro laboratorio pues lo que hacemos, mis compañeros y yo, es estudiar esta enfermedad, pero la estudiamos en modelos animales. Lo que hacemos es que tenemos animales con la enfermedad y sin la enfermedad y le hacemos diferentes pruebas de memoria. Por ejemplo, pues tienen que recordar dónde está la puerta de salida de un laberinto o si reconocen a otro ratón ya conocido o novedoso. Y así vemos si existen diferencias entre los tipos de memoria y además también estudiamos diferencias entre macho y hembra porque es importante contextualizar las enfermedades entre macho y hembra. En general, hombres y mujeres, y eso se estudia poco, entonces nosotros estamos centrados ahora en ese ámbito. Muy bien. Vale, la segunda pregunta que tengo para ti es, según tú, ¿qué cualidades debe tener una buena científica? Bueno, pues mucha vocación y sobre todo mucha curiosidad y mucho afán de superación. Tú estás en el laboratorio y dices, ay, no me sale esto, y dices, bueno, pues mañana lo veré. Una científica no dice eso, tiene ese, ay, le echa más tiempo y quieres tener la respuesta ya.
desafortunadamente nunca tenemos la respuesta inmediatamente, pero ese gusanillo, ese afán de superación, curiosidad. Vale. Y luego la última pregunta que ha preparado mi colegio, el San José, es ¿qué sacrificios conlleva tu carrera para la vida privada? Bueno, a ver, depende mucho de cómo tú te organizas. Es verdad que es un trabajo sacrificado porque son muchas horas, pero es que lo requiere. Si yo estoy haciendo un experimento, por ejemplo, nosotros probamos fármacos en los modelos animales, tú un tratamiento no lo puedes parar un día porque es fin de semana. Entonces, bueno, pues a lo mejor te tira una temporada, una semana trabajando de seguido, pero luego la siguiente pues la puedes compensar o es tema de organización. Es sacrificado en ese aspecto, pero luego creo que es muy gratificante. Entonces, la balanza está compensada. Pues muchas gracias, Raquel. Nada, a ti. Estamos aquí reunidos con Alba Villardón, es una estudiante de Ingeniería Química que está estudiando una tesis acerca del almacenamiento de energía renovable a través de biocatalizadores. Y voy a hacerle dos preguntillas sobre su tesis. Y una, ¿qué beneficios obtienes de esos biocatalizadores? Pues los biocatalizadores son unos materiales producidos a partir de biomasa, es decir, de residuos de la industria agroalimentaria, como pueden ser desechos de las cáscaras de pistacho, del hueso de la aceituna, que son residuos de nuestra región a los cuales queremos darle una segunda vida, darle valor y que este sector primario pueda tener un beneficio extra en su actividad. Y en un futuro, ¿cuáles son las dificultades que presenta este proyecto? Pues el principal desafío es el que tienen todas las energías renovables hoy en día y es que compiten con esos combustibles fósiles que queremos erradicar. La principal desventaja es que nosotros vamos a producir metano, es decir, gas natural, a partir de hidrógeno verde, pero ese hidrógeno verde solo es verde si procede de fuentes de energías renovables y ese es el principal desafío que tenemos actualmente. Y ya está. Dime. Pregúntale que por qué estudió una carrera científica, o por qué hizo una ingeniería, o por qué si lo tenía claro desde pequeña, no sé, una pregunta así que vale. Ya no se cuente, ¿vale? ¿Y tú desde pequeña siempre has querido ser ingeniera química? Pues la verdad es que nunca he tenido una vocación concreta, pero sí que es cierto que las mates, la física o la química han sido siempre las asignaturas que mejor se me han dado. También es cierto que de entre todas las ingenierías, la que más me llamó la atención fue la ingeniería química, quizá es la gran desconocida o la menos valorada actualmente, pero poco a poco se están haciendo un huequito entre otras como pueda ser la mecánica o la agroindustrial o la de caminos. Vamos a hablar con Carmen Soriano como investigadora mujer científica y bueno, cuéntame un poco a qué te dedicas, qué trabajas y qué has estudiado para llegar a donde estás. Vale, pues en primer lugar yo soy bioquímica, hice la carrera de bioquímica en Toledo, en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica y me decanté por la investigación, más concretamente por la investigación en las enfermedades neurodegenerativas que acompañan al sistema nervioso central en personas, o sea, tanto en mujeres como en hombres. Y de todas las ramas posibles que podías haber elegido, ¿por qué te quedaste con la investigación? La investigación ha sido porque me gustaba saber el porqué de las cosas, es decir, yo empecé bioquímica en un principio para poder saber eso, el porqué, el inicio de las cosas, de por qué una persona con Alzheimer, por ejemplo, le falla la memoria, por qué tú tienes diabetes y yo no, porque es una intolerante a la lactosa y a mí me sienta bien la leche, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Entonces la investigación te lleva un poco a eso, a saber el porqué. A lo mejor viene dado después encontrar la solución o encontrar la cura, como se suele hablar, pero más era por eso, para saber el porqué de las cosas. Y ha mencionado el Alzheimer. ¿Por qué de todas las enfermedades que desgraciadamente sufre el ser humano, por qué te decantaste por esa? ¿Por qué elegiste el Alzheimer? Es una pregunta complicada, pero sí que es verdad que siempre me han llamado mucho la atención las enfermedades asociadas al sistema nervioso. O sea, por ejemplo, como una madre, por causas que se desconocen, no reconoce a su hija o no reconoce a su nieta. Es como son ciertas cosas que dices, ¿por qué ese vínculo se pierde? O por qué la persona se ve desorientada en su barrio de siempre. Me decanté por el Alzheimer por eso. ¿Y qué crees que se debería hacer en general para fomentar la investigación, que es bastante necesaria para alcanzar las soluciones a varios problemas que tenemos en la vida cotidiana? Pues es una pregunta muy buena y una de las primeras cosas que yo haría, si pudiera,
es invertir un poco más en ciencia, pero invertir más y mejor. O sea, no invertir por invertir, sino saber exactamente dónde se invierte, valorar mucho más a los jóvenes científicos, porque todos sabemos que muchos científicos salen de España. No sé, ¿qué más podría decirte? Te digo, sobre todo relacionado con valorar mucho más el trabajo de los científicos que tenemos aquí en España, eso principalmente. Buenas tardes, hoy estamos aquí con Elena Desdentado Fernández, que nos va a contar un poquito sobre por qué decidió estudiar Ingeniería Informática e investigarla. Bueno, pues decidí estudiar Ingeniería Informática, la verdad, bastante pequeña. En torno a los 10-11 años, mis padres me regalaron un portátil y en él empecé a hacer pues, mis pequeños blogs y páginas web sobre cosas que me interesaban de pequeña y como que me picó el gusanillo, me encantaba hacer cosas y mis ratos libres eran en el ordenador haciendo cualquier cosa. Entonces, pues al inicio de la ESO les planteé a mis padres la posibilidad de estudiar Ingeniería Informática y la verdad es que soy súper afortunada en ese sentido porque mis padres desde el principio, mis abuelos, mi hermano, todo mi entorno me apoyó a estudiar Ingeniería Informática y luego la verdad es que esa idea se mantuvo durante toda mi trayectoria en el instituto y después, cuando llegué a la universidad, la verdad es que estuve muy contenta y si ahora volviera a ese entonces, volvería a hacerlo, la verdad. ¿Nos podrías contar un poquito sobre de qué va tu tesis? Bueno, pues yo estoy en la temática de computación cuántica y en concreto mi tesis va sobre la evolución, la evaluación y la mejora del software cuántico. La computación cuántica es un paradigma que difiere completamente de la computación clásica, ya que la forma en la que opera la unidad básica de información es completamente distinta. Entonces, esto nos abre un mundo en el que podemos resolver problemas que en la computación clásica no son posibles, ya sea porque toman demasiado tiempo o porque directamente no somos capaces de resolverlos en general. Entonces, en este contexto también tenemos que hablar sobre la energía y el consumo energético. En el mundo en el que vivimos cada vez tenemos más aparatos que están conectados a un enchufe y esto quiere decir pues, que cada vez va aumentando más el consumo energético. Los computadores cuánticos no van aparte, sino que para que operen necesitamos un entorno muy concreto. Para que funcionen correctamente tienen que tener una temperatura muy baja, de en torno a menos 273 grados Celsius. Entonces, como te puedes imaginar, necesitamos unas unidades de refrigeración bastante potentes. Por lo tanto, este es el contexto en el que me ubico yo con mi tesis. Queremos lograr una serie de medidas, patrones de desarrollo y demás para hacer que el software cuántico sea lo más eficiente posible, para no sumar a esa gran cantidad de consumo energético que ya traen estos computadores. Hola, pues hoy estamos con María Osorio, que es una investigadora en la Universidad de Castilla-La Mancha en el campo de tecnología de los alimentos. Pues bueno, cuéntanos un poco sobre tu trabajo. Pues yo estudié Ciencia y Tecnología de los Alimentos aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha y nada, pues empecé con unas becas de investigación en el campo de la enología con los que ahora son mis directores de tesis, Eva y Miguel Ángel, y la verdad que me empezó a gustar el mundo de la investigación y lo que investigaban en el grupo de trabajo y me decidí por hacer el máster de Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad, también en la misma universidad, y pues finalmente pedí unas becas para desarrollar mi tesis doctoral y me la concedieron y actualmente pues tengo una beca del plan propio de la Universidad de Castilla-La Mancha y estoy haciendo mi tesis doctoral en el campo de la enología y lo que investigamos pues es un poco la influencia que tiene el cambio climático en el vino, en su calidad. Y entonces nuestro objetivo es desarrollar pues, unas posibles soluciones o mejoras en el vino por el efecto que tiene el cambio climático y los efectos que está produciendo en su calidad, tanto en el sector de la enología como en el sector de la viticultura. Y ese pues no es nuestro objetivo, desarrollar un poco soluciones que puedan ser aplicadas en la industria enológica y que den lugar a una mejor calidad de los vinos obtenidos. ¿Y qué consejo le darías a aquellos que se quieran dedicar a lo mismo que tú?
Pues que es un mundo que es muy bonito, es un poco complicado acceder a él por la situación que tenemos de la investigación en España, pero si apuestas por él, la verdad que es un mundo que te da bastante satisfacción cuando consigues cosas, ves que son aplicables al mundo laboral y a la industria en la que te especialices, y pues la verdad que te alienta a seguir un poco investigando en ese mundo si ves que consigues buenos resultados. Y sobre todo, pues nada, las niñas igual que luchen por lo que les gusta hacer y que no se centren en si es un mundo que siempre ha estado más centrado en hombres o lo que sea, porque al final cada uno puede conseguir lo que quiera y da igual que sea más centrado en hombres que en mujeres, al final es lo que te gusta. Y nada, pues un poco eso. ¿Y en el caso de tu carrera, sientes que hay más mujeres que hombres que estudian la carrera o es el caso contrario? Pues en mi caso sí, hay más mujeres que han estudiado la carrera y de hecho en nuestro grupo de investigación la mayoría son mujeres. Y pues nada, la verdad es que estamos muy bien rodeadas y hay pocos hombres, la verdad, pero bueno, también les animamos a que estudien nuestra carrera, que está muy bien y tiene muchas salidas laborales, sobre todo actualmente que la alimentación está tan en boga las nuevas tendencias. Bueno, estamos aquí con Verónica, que es doctora en Ciencias de la Salud. Cuéntanos un poco a qué te dedicas. Vale, pues antes que nada buenas tardes. Me dedico actualmente a dar clases en la Facultad de Medicina de Ciudad Real y a la vez también investigo sobre el Alzheimer en humano, en personas humanas. Y bueno, siguiendo esta corriente de la investigación, ¿cómo consideras las ayudas que se os proporcionan y los organismos que lo realizan? Pues es una pregunta muy interesante. Las ayudas que recibimos están bien, pero son escasas. Entonces, lo que está claro es que sin ciencia no hay investigación y sin investigación no hay avances. Entonces sí que me gustaría hacer una llamada a incrementar y aumentar este tipo de ayudas, tanto a nivel nacional como internacional, porque hay gente muy buena esperando en casa poder tener una oportunidad de trabajo, una beca predoctoral, y bueno, pues si invirtiéramos dinero podríamos conseguir investigar muchísimo más y vendría muy bien. Sí, la verdad que llevas razón, y también siguiendo este hilo conductor, tu tesis va sobre el Alzheimer. ¿Qué conclusiones dirías que son las más destacables de la dicha? Vale, pues mira, a ver, como todos sabemos, el Alzheimer es una enfermedad que afecta a muchísima gente. Raro es que no conozcamos a alguien, algún familiar o cercano o de un amigo que no tenga esta enfermedad, y cursa sobre todo pues, con pérdidas de memoria. ¿Vale? Entonces, normalmente siempre se ha asociado esa pérdida de memoria a pérdidas de neuronas en el cerebro, pero nosotros lo que hemos visto es que además de las neuronas hay otras células bastante importantes que son las células gliales. Entonces tenemos por un lado la microglía, que serían como los policías y basureros del cerebro, y por otro lado la astroglía, que serían como los mayordomos de las neuronas, los que harían que esas neuronas estén confortables, que estén cómodas. Entonces, estamos viendo que esas células tienen un papel muy importante porque de ellas también depende la vitalidad de las neuronas. Entonces creo que es el descubrimiento más destacable. Sí, la verdad es un tema muy interesante y del que hay que concienciar. Pues muchas gracias, Verónica. Gracias a ti, Marina.